Antes de irnos a la pausa, ya le decía, estos cortes al suministro de energía generan también severas afectaciones en el ámbito económico, en industrias, pero ¿en dónde es en donde se han visto mayormente afectados? ¿Qué tipo de industrias? Vamos a platicar en este momento con el doctor Pedro Tello Villagrán, economista y asesor económico de la CONCAMIN, a quien le agradezco infinitamente que nos acompañe hoy. Pedro, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación una vez más. Al contrario, gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos cómo andan los signos vitales del país en este momento entre tanto apagón, entre tanto corte al suministro de energía. Ya van 2 días en donde pues finalmente son varias las entidades que han reportado estas intermitencias en el suministro de energía y que seguramente también ya se están viendo afectados algunos sectores importantes en el país. Es importante señalar que con estos problemas que tenemos en lo que al abasto de gas natural se refiere y consecuentemente a la generación de energía eléctrica que mantenga el suministro de electricidad normal para las familias, pero también para las empresas, la economía mexicana agrega un elemento más que habrá de afectar el desempeño durante el primer trimestre de este 2021 y consecuentemente el balance del desempeño para para todo este año. ¿Qué es lo que tendríamos que señalar en este momento? Bueno, ya es muy evidente que 2.600 empresas, particularmente de la zona norte de nuestro país, lo que equivale a 6 de cada 10 negocios, han tenido impactos negativos por el corte en el suministro de electricidad. ¿Por qué es importante este dato, Magda Auditorio? Lo es por 2 razones. Primero, en el norte se encuentran la mayor parte de las empresas que generan las exportaciones que han permitido que la economía mexicana se mantenga a flote a lo largo del segundo semestre del año 2020 y en el arranque de este 2021. Y si estas empresas que tienen que trabajar con criterios de justo a tiempo enfrentan cortes en el suministro eléctrico, esto nos obliga evidentemente a parar temporalmente sus actividades y a tener problemas para cumplir, uno, con la entrega de los pedidos que les han sido formulados y dos, con toda la cadena de suministro que hacia atrás y en atención al arribo de los productos finales al consumidor, termina por afectar, uno, las ventas, dos, la cobranza, tres, las inversiones y cuatro, por supuesto, el empleo en México. Así que el impacto más importante que en materia económica tiene que ver con estos cortes deriva justamente de que ha afectado ya el desempeño del único de los 4 motores de la economía mexicana que estaba trabajando efectivamente y de manera eficiente en el arranque de este 2021. Sí, que son justamente las exportaciones, ¿no? A ver, aunado a esto, nos topamos también con esa falta de gas natural y en ese sentido, ¿de qué forma está repercutiendo? Ya nos decías bueno, afecta a distintos sectores, pero llamaba poderosamente la atención que se había hecho un comunicado en donde se estaba alertando ya por esa falta de gas natural. Lo veíamos cómo está empezando a impactar incluso en el transporte público en Querétaro, ¿no? ¿Cuáles son las industrias que dependen en mayor medida de este gas natural, de este tipo de combustible? Evidentemente, empresas que son importantes fabricantes de insumos clave para la actividad exportadora, pero para la actividad económica en su conjunto. Déjame poner solamente 2 ejemplos. La industria del acero, 1, y la industria vidriera, 2. Ambos sectores, y podría yo agregar a la industria química como un tercer muy importante, estos 3 sectores generan un importante volumen de insumos y de materias primas para la industria de la construcción, para la industria automotriz, para la industria electrónica, para la industria alimentaria, etcétera, que son finalmente la base de la pirámide de la actividad económica de nuestro país. Y cuando en un país se presentan problemas de abasto en insumos y materias primas que son prioritarias o estratégicas, el impacto que esto tiene sobre la cadena económica en su conjunto, más temprano que tarde, terminará por trasladarse a lo largo de todo el territorio nacional, lo que sin duda va a provocar un elemento adicional de enfriamiento económico y consecuentemente, insisto, un primer trimestre del 2021 con una caída en la economía mexicana y por supuesto un año en su conjunto donde la reactivación será más difícil, más débil y por supuesto más lenta.
Sí, por supuesto. Y yo creo que aquí la mayor preocupación es qué va a pasar si estos cortes terminan prolongándose, ¿no? Escuchábamos hoy al presidente que decía, bueno, pues es que lo más probable es que ya el fin de semana tengamos normalizado el suministro, pero pues de aquí al fin de semana todavía faltan al menos dos o tres días, ¿no? Y en ese sentido, pues todavía se podrían llegar a presentar este tipo de intermitencias. Y aquí la pregunta es de qué forma también lo paga el consumidor, porque evidentemente lo decía, si alguna de estas cadenas de suministro terminan afectándose, pues seguramente también va a impactar en el costo de producción. Sí, por supuesto. Yo diría que hay tres impactos que vale la pena no perder de vista. El primero tiene que ver sobre la calidad de vida de los hogares en México. Cuando los hogares pagan oportunamente por el servicio y el suministro de electricidad, están esperando que este servicio que es tan relevante se mantenga de manera constante. En un país donde hemos tenido que participar en actividades de trabajo a distancia y donde al mismo tiempo la educación se realiza a distancia, esto va a tener efectos inmediatos, directos y yo diría todavía difíciles de medir sobre actividades tan relevantes, insisto, como el trabajo a larga distancia y la educación. Segundo, cuando estamos hablando del sector salud y se presentan cortes en el suministro de electricidad a hospitales, a clínicas públicas y privadas, esto los obliga a trabajar con sus plantas generadoras de electricidad de manera independiente. Pero esas plantas tienen un límite, Magda, y ese límite marca evidentemente problemas para poder atender a los pacientes que requieren equipo especializado de emergencia, de urgencia y sobre todo en lo que tiene que ver con la preservación de la vida. Y cuando hablamos de la actividad productiva, bueno, pues aquí el asunto es todavía mucho más delicado, porque empresas que no reciben materias primas a tiempo y no entregan productos también a tiempo, son empresas que van a empezar a tener problemas de pedidos a la baja, de ventas a la baja, de ingresos y rentabilidad que también se va a debilitar y por supuesto Así más es. temprano que tarde, si esto no se resuelve rápida y efectivamente, van a empezar a decretar recortes de personal. Y es justamente en este último eslabón, recortes de personal, donde el impacto termina por reflejarse en la economía de los hogares, porque significa un empleo menos, una fuente de ingresos menos y por supuesto menor capacidad para comprar bienes y servicios. No, y que bueno, si a esto le sumamos también la precariedad laboral que ya se viene arrastrando y que ha tenido un incremento en los últimos meses, el asunto se torna muchísimo más complejo de lo que ya de por sí tenemos. Sí, por supuesto, recordemos, en el mes de enero se presentó la menor generación de empleos para un mes de enero de los últimos 7 años. La totalidad de los puestos de trabajo que reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social para ese mes corresponden, insisto, la totalidad a empleos de corte eventual. Ni un solo empleo permanente nuevo se reportó en el IMSS, en el sector formal de la economía, en el arranque de este año. Y si a esto agregamos, Magda, el hecho de que el nivel del desempleo se ha acrecentado, el subempleo también, y lo que conocemos como el empleo crítico de menor calidad, por los más bajos salarios, por las condiciones de prestaciones en ausencia, etcétera, pues estamos frente a un panorama en el que el mercado laboral empieza a reflejar con mucha mayor intensidad las dificultades de una economía que se encuentra muy debilitada, diría yo, en terapia intensiva y que requiere urgentemente, lo subrayo, urgentemente, la articulación de una estrategia entre empresarios, gobierno y representantes de los trabajadores que permita atender con rapidez esta caída de la inversión, la debilidad del consumo y los problemas que ya se reportan en el mercado laboral. Híjole, que de pronto eso es un tanto complejo, ¿no? Cuando volteamos a ver pues la política económica que de pronto también tiene nuestro país, se duda un poco que realmente todos estos sectores que hoy se están viendo afectados pues vayan a tener algún incentivo, algún apoyo, alguna medida contracíclica. Ya sabemos que estas frases son del demonio y están peleados en este instante con el gobierno federal. Y es una lástima porque el gobierno de México sabe perfectamente que la capacidad para recuperar el terreno que perdimos en el 2020 dependerá de la capacidad que muestre este gobierno para convocar a todos los sectores y a todos los actores económicos de nuestro país para definir una estrategia que saque a este país de la terapia intensiva en la que se encuentra la actividad económica y permita al mercado laboral tener al menos una bocanada de oxígeno que le dé tranquilidad a las familias que hoy en día padecen, entre otras cosas, la incertidumbre sobre la permanencia del empleo y de los ingresos para comprar lo que se requiere al núcleo familiar, Magda.
Esa sana convivencia entre la iniciativa privada y el gobierno federal que de pronto se llega a antojar un tanto compleja. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy. Gracias por el favor de la invitación. Muy buenas tardes a todos.